en otras universidades igual. En todo el Perú sé que existen solamente 3 universidades que tienen maestría en dicha mención: la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Inca Garcilaso Solevega y la Manuel Vine. No sé si desapareció, pero Manuel Vine me parece que ya estaba ahí. Sin embargo, y por ahí que yo les agradecía, porque en realidad el derecho registral para mí poco a poco se sienta mucho más importante, y muchas de las relaciones jurídicas entre personas que desembocan en un conflicto se solucionan y que están enfocados en temas de inmobiliario, temas muebles, se solucionan al final desde un punto de vista de derecho registral. Lamentablemente nuestro sistema está así, claro. En el Perú la propiedad, el registro no es constitutivo, mero declarativo. Aún no estamos lejos de llegar a ese sistema. Sin embargo, lo que queda claro es que muchas de las soluciones de los conflictos, de las relaciones jurídicas existentes entre personas en función a bienes inmuebles, terminan solucionándose pues a partir del punto de vista del derecho registral. Entonces, la importancia se da cada día más. Entonces, lo que pasa es que todavía la gente no toma mucha importancia, ¿no? O si no presta importancia, todavía los estudiantes, la gente todavía no lo presta tanta atención. Sin embargo, hay una situación sui generis que pasa en nuestra sociedad. Lo que pasa es que ha aparecido un gran número de tramitadores, de gestores, y eso le vuelve informal al sistema y le vuelve prácticamente nuestra calidad de abogados, estudiantes de derecho, egresados de 6 años de la universidad, se terminan siendo pues subsumidos nuestros trabajos por gente que están dedicados a mero trámite. O sea, presentar al registro, recoger observaciones, subsanarlas, llevar a la municipalidad, recoger de la notaría, presentarlo y en ese tipo. Al final son gente que trabajo es trabajo, pero en realidad ese sistema informal lo vuelve el registro como si fuera no una institución respetada, digamos, porque en realidad la informalidad cabe mucho y cabe mucho. Me explico un poco más. En este marco de hoy en día de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, etc., lo que está pasando es que las soluciones de lavado activo en estos temas parten, mejor dicho, la forma de las investigaciones y parte de las soluciones parten de temas tributarios y temas registrales. Y ahí, en el fondo, lo que desemboca es, como le decía, gente tramitadora que intentan falsificar documentos, falsificar escrituras públicas, falsificar copias literarias, falsificar fichas de inscripción, etc. Y eso que hay, lo que en el fondo es, trasluce pues la informalidad en el cual nos hemos sumido como sociedad y trasluce pues quizá la poca importancia que como sociedad académica hemos dejado de lado a la institución puramente. Algo más me explico, quizá un poco aterrizando en mis ejemplos. Me parece que este fin de mes, cuando se cierran las inscripciones para postular a la Universidad San Cristóbal, me parece que estos días y hay un grupo de alumnos que va a postular por víctimas de violencia sociopolítica y de comunidades campesinas. Y para inscribirse en comunidades como miembro de comunidades campesinas, te piden pues la acreditación de la comunidad, de la directora. Y para acreditar, para la redundancia, la existencia de representantes de los directivos comunales, lo que te piden es la copia literal de la ausencia de poder del directivo que está suscribiendo la constancia. Entonces, ¿qué pasa? Según la ley de las comunidades, debería ser entre octubre y diciembre deben llevarse a cabo las elecciones y, por tanto, en enero y febrero deben estar inscritos. Y lo que pasa es que
no se logran inscribir porque tienen una serie de efectos, pues, obviamente propios de una comunidad que no logra inscribirse. Y lo que hace la gente es empezar a falsificar. ¿Pero quiénes incitan a ese mercado o a ese sistema? Son gente del mercado que está metidos en. Y al final lo que pasa es, en algún momento son detectados porque hay un control de calidad, etc. E imagínate un estudiante de Derecho que ingresó a la universidad con su conocimiento a través de esa modalidad y metido en ese problema porque precisamente no ha regularizado correctamente su institución. ¿Se acuerdan? Entonces, a ese tipo de situaciones hemos llegado quizá porque mucha gente no lo da importancia a esta institución fundamental del registro. Pero bueno, el día de hoy en realidad, ya un poco adelantando, lo que voy a hablar es sobre el tema de registro. Para eso voy a enfocarme sobre un poco del antecedente con ese contexto. Miren, en la institución, como nosotros formamos parte de la familia romano-germana, quizá podemos decir, mira, la institución del derecho registral tiene su distintivo derecho romano. En realidad tenemos más nuestro enfoque, nuestros antecedentes históricos, podemos encontrarlo en la legislación española. Sin embargo, hay ciertos atismos del registro en el canato que quizá no lo han dado tanta importancia o que son muy difíciles de poder recopilar en la expresión. Por eso que en algún momento determinado, estos tipos en realidad nos han enseñado en el colegio, en la universidad, que era un sistema de contabilidad, un sistema de administración, de gestión, etc., pero que también sería un sistema de registro. Era un sistema de registro, claro, no sé si registraban cuántos tambos tenían, cuántos bienes tenían, etc., pero en el fondo era un sistema de contabilidad que también era un sistema de registro, un sistema de administración. Por ahí que en algún momento, cuando el registro, se crea la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el año 1944, adopta pues, este logo. Y si ustedes se dan cuenta, este logo es un equipo, ¿verdad? Es un equipo. Pero posterior a eso, en el año 2012-13, con un superintendente, superintendente que hace poco ha estado, que ya no está, porque entró en la época del presidente Ollanta Humala, lo que habían hecho es que han modificado esto y lo que hacen es, vamos a seguir manejando que esto es un sistema de equipos, pero que vamos a hacer una institución más inclusiva. Acuérdense que estamos en la época donde se empieza a hablar de la inclusión social, de la inclusión en todas las instituciones, etc. Y es eso más o menos lo que recomendamos. O sea, algo tenemos que recordarlo, sí, casi, pero que como institución propiamente es hereditaria del sistema empírico, no lo es, obviamente. Pero algo no solo los incas han tenido este sistema de registro. Hubieron otro sistema de registro, por ejemplo, ese abaco peruano, que es un historiador, Henry Heisen, es el que había identificado esto. De hecho, hoy en día todos nuestros niñitos habían iniciado con esto. Pero en Colca, por ejemplo, existe una piedra que nos decían que era una especie de planeamiento urbano, pero que en el fondo dicen que era una forma de hacer un registro. Sin embargo, hasta nuestra legislación propiamente es herencia del derecho español. Es derecho español y desarrollado y enfocado dentro de nuestro sistema jurídico peruano como si fuera parte del sistema romano-germano, que es un sistema codificado, legislado, posibilizado. Mira, hasta antes del año 1852, en que se promulga el primer Código Civil, todavía estaba vigente toda la legislación hipotecaria, los oficios de hipotecas creados por el pragmática de Carlos III del año 1760. Es recién cuando, en el año el 2 de enero del año 1988, cuando se crea el registro de propiedad inmueble en el Perú, acogiendo el sistema propiamente folioreal. Entonces, ese sistema registral que se en realidad es esta legislación del año 1888, es una copia de la pragmática de Carlos III del año 1768.
han ido mejorando, pero de cantar de toda esa historia hasta el año 1994, en que se crea la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, obviamente se ha ido pasando de un sistema diferente. Por ejemplo, inicialmente formaba parte como un organismo que formaba parte del Poder Judicial, luego se creó en la ONAP, y luego para que finalmente pues, hoy en día es un sistema independiente y que forma parte del Ministerio de Justicia. Es así que el 14 de octubre del año 1994, pues, en realidad la Superintendencia Nacional de Registros Públicos tiene vigencia pues, más de 20 años, y que se cree cuando se promulga la ley de 16.366, que lo que hacía era una forma de mantener y preservar la coherencia normativa, la unidad en función del ejercicio registral. Hasta antes de esa fecha existían registros diversos, existían sistemas diversos, estaban administrados por entidades diversas, y que todavía no existía un sistema de coherencia propiamente institucional ni coherencia propiamente normativa. Recién cuando se crea en el año 94, se crea pues, este tema de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y se crea también además el Sistema Nacional de Registros Públicos, y empieza a regir todavía. Pero ojo, lo que queda claro es que la institución en sí, como un órgano del Estado, nace efectivamente en esta época, el año 94, pero la institución del registro como sistema, como institución del derecho, nace todavía en el año 1888. Entonces, si nosotros recuperamos desde el año 1888, tenemos pues más de un siglo de vigencia. Obviamente, el registro madre, como nosotros lo llamamos, el registro madre que nace es el registro de propiedad inmueble, y prácticamente todo el desarrollo de los principios registrales en las instituciones jurídicas, lo que empiezan a hacer es a partir del registro de propiedad inmueble. Entonces, le decía que hasta antes del año 94 existían, pues, en efecto, diversos registros dispersos y que quizá no estaban tan unificados. A partir del año 94 se crea pues 4 grandes registros: el registro de personas naturales, personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble y el registro de bienes muebles. ¿Ya? Pero en el registro de personas naturales se crean estos registros: mandatos y poderes, testamentos, sucesiones intestadas, registro personal y el registro de comerciantes. Ahí hay algo que vamos a seguir un poco hablando, pero miren, existen instituciones que quizá son de tan antaño, pero que no tienen mucha operatividad jurídica. Ejemplo, el registro comercial, que fue creado todavía con el Código de Comercio en 1902, pero que hoy en día está vigente, porque quiere inscribirse como comerciante, pero que no tiene mucha operatividad jurídica, porque nuestro propio sistema de comercio en realidad ya no hay un problema. Pero mientras queda vigente el Código de Comercio, queda pendiente ese registro, y por tanto está pendiente. El registro de personas jurídicas es propiamente el registro de personas jurídicas mercantil. También es herencia del Código de Comercio de 1984, sociedades mineras, sociedades de registros públicos de hidrocarburos, sociedades pesqueras, sociedades mercantiles, personas jurídicas creadas por ley y las empresas individuales de responsabilidad. ¿Ya? Y el registro de propiedad inmueble y bienes inmuebles. Estos dos registros quizás son los que tienen, digamos, que son las instituciones, que son los dos grandes registros que en realidad están vinculados al ser humano. Digo así porque a partir de la concepción ontológica de los derechos reales, el ser humano tiene pues ese deseo de adquisición de propiedades y abarcar propiedades y tener propiedades y tener bienes. Y eso no es un natural, es un tema que en todos los sistemas socialista, capitalista, etcétera, como quieran clasificarlo, todos los seres humanos tienen esto.
hay gente, incluso, mejor dicho, hay estudios incluso que establecen que incluso los animales tienen pues ese deseo, porque finalmente abarcan un sitio, como león, por ejemplo, un sitio ahí, entran de ahí, y ese es un espacio que prácticamente domina. Por ahí que podría ser que estas dos instituciones son las que, estos dos registros son los que tienen mucho más, digamos, más conflictos y también más tensión dentro de los propios sistemas. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad, hasta antes del año 2008, cuando se promulga la ley 28.677, la ley de garantías mobiliarias, existía una forma de concebir el registro, que es a partir de las prendas y garantías mobiliarias que puede existir. Y para mí, particularmente, la clasificación que lo han dado a partir de la promulgación de la ley 28.677 se ha ido uniformizando el criterio y sistematizando prácticamente nuestro registro. Me explico mejor. Hasta antes del año 2008, dentro de la clasificación, lo que se establecía era, por ejemplo, las naves y aeronaves eran bienes inmuebles. ¿Ya? Eran clasificados, revisa el artículo 882 del Código Civil, 885 del Código Civil. Me decía, en inmuebles estaban aeronaves, bienes inmuebles, había naves y aeronaves. Por tanto, a partir de esa fecha en que se codifica, lo que dicen es, un momentito, las naves y los aeronaves no son bienes inmuebles, su naturaleza son bienes inmuebles, y por tanto debería estar formar parte de lo que. Y es así que se le traslada a bienes inmuebles y que se puede ser sujeto de garantía. Con esa ley se deroga, prácticamente son 17 clases de prendas que existían antes como garantía, como derechos reales de garantía, y se crea una sola garantía inmobiliaria, un solo registro y un solo sistema de garantía, que le llamaba garantía inmobiliaria para bienes inmuebles específicamente. Sin embargo, ha pasado una situación sui generis, ha pasado una situación que todavía no está, se está discutiendo y ha generado cierto debate, pero que todavía se necesita un poco mayor profundización. ¿Por qué? Porque en febrero es en julio del año pasado, se promulga el decreto legislativo 1400, 1400. Este decreto legislativo lo que ha hecho es, se deroga la ley 28.677 y vuelve al sistema anterior. Vuelve al sistema anterior, claro, no reviven las prendas, crea un sistema de garantía inmobiliaria, pero vuelven a clasificar los bienes muebles y los bienes inmuebles. Tanto es así que por tanto modifican el artículo 885 del Código Civil, y consecuentemente lo que ha quedado ahí es que hay una nueva reclasificación de los registros de propiedad inmueble y el registro de. Entonces, en el caso de propiedad inmueble, por ejemplo, están predios, naves y embarcaciones. Vuelven a ser un registro de propiedad inmueble. Son contrasentidos, ¿no? Porque naves y embarcaciones no son bienes inmuebles, porque se supone que de lo inmueble tiene que ver con la inamovilidad del bien. Pero no es, porque finalmente el sistema lo ha concebido como eso. Entonces, el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos, y a eso se ha agregado un registro que estaba un poco aislado, un poco disperso. Mejor dicho, que todavía no tenía una concepción claro, es el registro de áreas naturales protegidas. Y finalmente el registro de derechos mineros, que es un registro de realidad mercantil. Por tanto, en el caso del registro de bienes muebles, es el registro de bienes muebles, propiamente dicho, vehicular y aeronaves. Entonces, pero la ley misma lo dice, pueden crearse además otros registros de carácter jurídico creados por privados. Obviamente, que eso qué quiere decir, que en el caso del registro de personas jurídicas, entiéndase que nuestra necesidad social de comercio y este tema del crecimiento económico, etc., lo que va a hacer a la larga es que vamos a tener que ir un poco o sistematizando estos registros ya existentes
mejorándolos o obviamente incrementando otros registros. Lo que se pretende con esto es un poco dinamizar la economía, como la última, la creación de las sociedades anónimas. Muy bien, eso es lo que le decía. Para el decreto legislativo 1400. Para mí, mi punto de vista estrictamente personal, es uno promedio. Para mí es una especie de invocación de registro. Es una forma casi de ir desapareciendo los registros y la función propiamente de los registradores. ¿Por qué? Porque el sistema es, las disposiciones del presente decreto legislativo que habla del 14 se aplican únicamente para publicitar lo que en ella regula. O sea, lo que está haciendo ahora, ¿qué es? Vamos un poco aterrizando el ejemplo. No, a ver, los derechos reales se clasifican según nuestro Código Civil es derechos reales principales y derechos reales garantía. Y los derechos reales garantía es hipoteca, ¿qué más? Garantías mobiliarias, anticresis, vamos, y el derecho a la vida. Ya, entonces, lo que ha dicho es, para hipoteca, para bienes inmuebles, y para bienes muebles, garantías mobiliarias. Así está nuestro sistema. ¿Ya? Para bienes muebles, garantías mobiliarias, y para inmuebles, hipotecas. Hasta antes de la ley 28.677 era, para bienes muebles, prendas. Por eso había prenda agrícola, prenda de motores, prenda industrial, prenda vehicular, etc. Pero bien, entonces lo que he hecho ahora es, pero en cualquiera de las dos formas, aun cuando tenga cada uno un desarrollo sistemático, desarrollo doctrinal, etc., es finalmente cualquiera de las formas de garantía hipotecaria o mobiliaria es la afectación jurídica de un bien para garantizar una obligación. Ya. Pero esa afectación jurídica, lo que pasa en el caso de bienes inmuebles, lo que va a pasar es la afectación jurídica de una partida registrada, porque no cabe hipoteca de un bien inmueble no registrado. Y por tanto lo que va a hacer es afectar jurídicamente, porque en la realidad la casa está bien puesta, está pintadita, está todo bien, no sufre nada. Lo que se hace es una afectación jurídica, y en el caso de los bienes inmuebles se mueve. Pero en el caso de los bienes muebles, lo que está haciendo es, ya no se va a afectar la partida, sino lo que se va a hacer es una mera publicidad. Y la mera publicidad, ¿por qué? O sea, es un mero aviso, como un aviso periódico, solamente eso. ¿Para qué? Para que a través de un sistema integrado de garantías mobiliarias, que dice acá, no otorga derechos de propiedad por ser un registro de avisos electrónicos sin calificación registral. O sea, lo que va a pasar en acá un tiempo es, por ejemplo, yo tengo mi carro y quiero garantizar, quiero un préstamo de la cooperativa y le digo, señor cooperativa, señores de la cooperativa, quiero garantizar mi carro, yo quiero un préstamo de 100.000 soles y le pongo mi garantía o mi carro en un Volvo, que está valorizado en 250.000 soles. Ok, valorizan y todo, te doy el préstamo y te afecto tu bien. Bueno, lo único que va a pasar es que van a hacer una especie de extracto, un aviso, y solo van a presentar al registro, y no nadie va a calificar ni nada por el estilo, sino va a entrar a través de un sistema informático, y lo que va a pasar luego es publicidad. Una especie de lo que nosotros tenemos en el Facebook, una cosa así, avisos. Disculpen que estoy llegando a ese nivel de ejemplo, pero en el fondo prácticamente va a ser así. Entonces, los registradores le relegan la función calificadora al sistema. El registro prácticamente lo que va a servir solamente es para presentar el instrumento y publicitarlo. O sea, es todo hacer un tema informático, o sea, ya no hay una trascendencia prácticamente a la institución del registro propiamente. Porque muy bien ese tipo de publicidad lo puede llevar el IPCOPI, lo puede llevar el Ministerio de Transportes, etc. Pero estamos llegando a ese nivel. Yo espero que se dé importancia un poco a la función calificadora y que no se pueda relegar este tema. Yo creo que no, pero la verdad estamos llegando a ese nivel. Pero yo tengo ahí una crítica propia, no creo que he estado filmándolo, pero
y asumo por lo que digo, pero luego, o sea, la creación de este tipo de sistema de un registro es la presencia propiamente de gente lobista en altas esferas de la institución, y lo que hacen es simplemente un poco llegar a generar lobby para otras instituciones o para otras empresas para poder un poco desmereciendo así propiamente la institución del registro. Entonces, lo que está pasando es eso. Pero vamos a ver cómo funciona, porque todavía no está vigente. Y entre tanto, ¿por qué no está vigente? Porque aún se requiere la creación del sistema integrado de garantía. Eso todavía es un sistema informático. Hoy en día existe ese sistema, pero tiene otra lógica. ¿Cuál es? ¿Por qué le digo que tiene otra lógica? Lo que pasa es que el sistema de garantías inmobiliarias, como está ahorita, es un vehículo tiene una placa de rodaje de Lima y circula en Ayacucho, circula en Burgos, circula en Cusco, circula en todas partes. Ese carro puede darse garantía en Tacna y lo que va a ser la afectación jurídica se va a inscribir en Lima. Y la publicidad puede ser a nivel nacional, en cualquier parte de la oficina. Y lo único que hace ese sistema es generar una publicidad de nombre, pero nacional. Y hace un enlace entre la garantía y el vehículo para dar una publicidad general. Eso es lo que en este momento existe, pero no tiene esa lógica, como dice acá, que solamente es un mero aviso electrónico. Estamos llegando a ese nivel, como digo, ¿no? Pero el registro propiamente dicho no ha sido creado para un tema de ser una institución de avisos electrónicos. Nuestra razón de ser es la publicidad de efecto, es tener por objeto facilitar las transacciones comerciales y mercantiles, y esa publicidad de efecto debe tener publicita situaciones además de actos y hechos jurídicos o derechos. O sea, nuestra institución propiamente dicho en realidad ha sido creado para eso, publicitar situaciones, ejemplo, la muerte de un señor, la declaratoria de testamento, la declaratoria de sucesión intestada y por tanto la declaratoria de derechos, la inscripción de actos, una compraventa, la donación, facilitar transacciones. ¿Por qué? Porque la transacción que se va a hacer con el heredero declarado, porque está publicitado el registro, ese es el que vale. Como le decía inicialmente, los problemas, si bien es cierto, no se le da tanta importancia al registro como institución, pero finalmente las soluciones, porque los conflictos sociales terminan partiendo desde el enfoque registral. Pensemos en el artículo 175 del Código Civil, concurrencia de acreedores. Ante la concurrencia de acreedores, prima el que ingresa primero al registro. Si no hay registro, prima el que tiene el instrumento público de fecha cierta más antigua. Bueno, o sea, terminan al final solucionando hasta en vano inscrito que inversos propiedad escrita, es toda una teoría sobre esos temas, pero como digo, en realidad mucho parte a partir del registro. Muy bien, entonces vamos a avanzar lo que hoy esta tarde nos han convocado. A ver, principios jurídicos dentro de nuestro sistema registral peruano. Queda claro y debo dejar constancia lo siguiente. El derecho registral es un derecho, si bien es cierto, con autonomía propia, pero forma parte del derecho administrativo. Y el derecho y por tanto es de naturaleza especial. O sea, es un derecho administrativo, pero de naturaleza especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene sus instituciones propias y sus principios propios que le hacen, que le fortalecen este sistema. Pero hay algo que no se ha aterrizado. No deja de ser derecho administrativo. Nunca deja de ser derecho administrativo. Es derecho. Entonces, por tanto, se le aplica a todos los principios de derecho administrativo. Pero por principio de especialidad, obviamente va a haber principios que van a ser relegados y que van a tener que aplicarse sí o sí, los principios. Y como tal, el derecho administrativo
forma parte del derecho público y consecuentemente deben ser aplicadas las reglas que están establecidas en la Constitución Política del Perú. Principio de legalidad. No es un principio propiamente del registro, es un principio constitucional. El 51 de la Constitución lo recoge la ley de procedimientos administrativos generales y lo recoge el reglamento nacional, el reglamento general del registro. Quizá con un enfoque diferente, pero con el mismo sentido ontológico. Entonces, los principios registrales en el Código Civil se regulan los registros, o sea, la exposición de motivos del Código Civil establecía, a ver, antes de esto, por tanto, los principios registrales, para empezar, están en el Código Civil, forman parte del Código Civil. Y posterior a eso, lo que ellos digamos, están en el tubo del reglamento general del registro público. Y por principio de especialidad, en cada uno de los reglamentos de instituciones existen principios también que deben ser. Pero ahora vamos a ver los principios macro. Entonces, la exposición de motivos del Código Civil de 1984 hablaba que en realidad no se regulan registros jurídicos y no registros administrativos, porque como le decía, el registro público es un registro jurídico, no un registro. ¿Qué se diferencia eso? Lo que pasa es que el registro jurídico tiene un efecto agregahombres, efecto publicitario, efecto de público conocimiento, sin problema en contrario. Lo que no pasa con el derecho al registro administrativo, que son para meras estadísticos, meras compilación de datos, etc. ¿no? Se trata de registros que desarrollan temas de derecho civil y son registros a los que se les aplican los principios del derecho a registrar. Las definiciones como tal de la institución del principio nacen a partir de las doctrinas españolas. Ejemplo, Hernando Gil, García García, la Cruz Bermejo, que a mí me gusta mucho, y Roca Sastre, por ejemplo. Son en realidad lo que en realidad más. Una de las definiciones propiamente de García García, por ejemplo, dice son las notas, caracteres o rasgos básicos que tiene y debe tener un determinado sistema registral. Pero lo que pasa es que los españoles en realidad lo llaman derecho hipotecario. O sea, si ustedes quieren buscar una doctrina pesada, digo pesada en el sentido de que una doctrina de mucho contenido, en libros, en la saga, en esos sitios van a poder encontrar, incluso en la biblioteca, pero como derecho hipotecario, no como derecho registral. Van a encontrar derecho hipotecario y ahí van a buscar 10 tomos de Roca Sastre, 3 tomos de García García, 2 tomos de la Cruz Verdejo, de Hernando Gil, etc. Pero estos principios registrales hablan de eso, en realidad se enfocan dentro de todo un procedimiento. ¿Por qué digo dentro de todo un procedimiento? Porque se entiende que lo que, como le decía, es derecho administrativo, se entiende que hay un inicio y un final. Es el registro de todo un procedimiento, los principios que se aplican dentro de todo un procedimiento. Entonces, existen principios antes de la inscripción, existen principios durante la calificación y existen principios como consecuencia de la inscripción. O sea, sistemáticamente hablando, existen estos. A ver, principios antes de la inscripción existen el principio de rogación, prioridad, calificación. Y durante la calificación existe la calificación, tracto sucesivo, prioridad, rango y expediente. Y como consecuencia de la inscripción está la publicidad, la legitimidad y la fe pública. ¿Ya? Pero, ¿dónde actúan los principios? En realidad, como decía, al inicio vamos a ver esto, rogación y prioridad. Calificación, tracto sucesivo, prioridad excelente, y después de la inscripción, publicidad, legitimación y fe pública. A ver, aterricemos en el ejemplo. Digo porque en realidad veo muchas caras jovencitas y entiendo que de repente son egresados de universidades. ¿Alguien tiene experiencia en el registro? ¿Alguien ha hecho un trámite? ¿Qué has hecho? Lo que hacen es, mira, se acercan a la ventanilla de caja y le dicen, señorita, quiero presentar mi expediente. En ese momento lo que empiezas a activar es el principio de rogación y prioridad.
Una vez que ingresa por el cliente al registro, ya se genera la acción de presentación, genera un título, como nosotros lo llamamos, y entonces pasa del despacho al registrador al registrador. Y ahí el registrador empieza a aplicar lo que se llama el principio de calificación, el principio de tracto sucesivo y el principio de prioridad excluida. Una vez que la registradora ya escribe el acto, lo que se empieza a activar es el principio de publicidad, el principio de legitimación y el principio de formalización. Sí, es aquí. Pero no, las que conocen dirán, pero no son los únicos principios, hay otros principios también. Sí, pues en efecto hay otros principios. Vamos a ver. Tomar en cuenta, ¿qué cosas? Existen otros principios también que no están propiamente dicho, están dentro de ese íter procedimental. Ejemplo, el principio de titulación o técnica o pública está en la esfera extra del procedimiento. ¿Por qué? Porque el título se forma fuera, no se forma dentro. Entonces, por principio, las inscripciones se practican sobre la base de documentos públicos. Excepcionalmente se realizan inscripciones sobre la base de documentos privados. Todo en realidad se hace en función de documentos públicos, no documentos. Pero usted dirá, ¿y eso dónde está la diferencia entre documentos públicos y privados? No parte de las definiciones que habla del Código Procesal Civil. ¿Ya? Parte de las definiciones que habla del Código Procesal Civil. Y eso lo vamos a ir hablando luego. Ejemplo. Público es una escritura pública que se otorga a un notario. Ese es un documento público. Una resolución de subdivisión aprobada por la municipalidad, ese es un documento público. ¿Y documento privado cuándo podría ser? Miren, documentos privados en el registro no se aceptan, sino solamente dice excepcionalmente. Porque cuando la norma así lo autoriza. Ejemplo, la Ley General del Sistema de Banca y Seguros. Sigo diciendo, no porque los lobistas, sino porque ellos sí quieren lo que sea, como sea, lo más sencillo que pueda, con menos costo. Claro, debería ser también así, yo estoy de acuerdo que debería ser así, pero siempre y cuando respetando además las instituciones propiamente existentes, o si los que hay tienen eficiencias, mejorándolas. Ejemplo, una garantía mobiliaria sobre un vehículo que no supera 40 UIT, pero que la otra parte de la relación jurídica contractual sea de entidad del sistema financiero, basta con que sea un documento privado. Por tanto, con firma legalizada. Si la escritura pública que cuesta 200 soles, 150 soles, legalizan la firma 5 soles por cada uno, son 10 soles. Claro, costo-beneficio, se ahorra un montón. En efecto que sí, está muy bien. Se puede hacer a través de un documento privado, pero todo el resto se hace a través de documento privado. Principio de especialidad. En realidad no es un principio, pero es una herramienta de procedimiento registral. Lo que se habla ahí es que por cada bien se registra una partida. Por cada persona, una partida. Y por cada registro además. Es decir, si yo otorgo un poder, se va a aperturar una partida por mí, pero solo en el registro de personas naturales. Si me muero, van a aperturar otra partida, solo por mí, pero en el registro de sucesiones intestadas. Entonces, por cada persona, pero en cada registro especializado. En el caso de bienes inmuebles, por cada bien, una partida. Y hay un principio virtual, que es un principio de causalidad. Digo virtual porque no está expreso en ninguna norma, pero que de la lectura y de la declaración jurídica se puede concluir que existe ese principio. ¿A qué se refiere? Y eso es lo que en la práctica quizá los operadores registrales todavía no lo entendemos. O sea, o hay muchos operadores registrales que no entendemos ese principio de causalidad y nos equivocamos y cometemos un caso error. El principio de causalidad es por cada causa un acierto, por cada acto un acierto. Es decir, si hay una compra-venta, a ver, si un título presenta, imagínense con un título nada más, una escritura pública, ejemplo, nuestra compañera es la que vende la propiedad, me vende la propiedad a mí, pero resulta que ella
es titular del bien en mérito de un traslado de bien por sucesión intestada. Pero el traslado todavía no está registrado, solo está la sucesión intestada, porque la propiedad sigue a nombre de su trabajo. Lo que va a pasar es que en la misma escritura va a decir, cláusula primera, yo, Mengana de tal, soy propietaria del inmueble ubicado en tal sitio, el mismo que lo adquirió por sucesión intestada de mis padres que fallecieron tal fecha y que obra inscrito en la partida registrada. Cláusula segunda, yo, Mengana de tal, en este acto de aplicación del artículo 920 del Código Civil, 1525, compraventas, vendo a la señora Mayor la propiedad antes mencionada. ¿Cuántos actos estamos hablando ahí? 2. Eso es un traslado de bien, sucesión intestada y la compra. Entonces, lo que pasa es que en un solo título están los dos actos. Entonces, si presentas al registro, el registrado no podría inscribir en un solo asiento los dos. Tienen que ser los asientos independientes. Tienen que ser los asientos independientes. Porque una va a ser el traslado mínimo y otra va a ser la declaratoria de bienes. Me escucho la cobra. Pero el error parte ¿de dónde? El error parte a partir de la forma de la concepción. De la concepción y del defecto que uno puede generar. Ejemplo. Si nuestra colega, pues estamos hablando, adquirió el bien por sucesión de su padre y de su madre, ahí hay dos sucesiones. Y por tanto se debe extender dos asientos de dominio. Porque va a ser los derechos y acciones de su madre y los derechos y acciones de su padre. ¿Por qué la importancia del tema? Porque imagínense que su padre era un tipo muy bueno, etcétera, todo el tema, pero que también tenía otros hijos y que no fueron incluidos en la sucesión intestada. Lo que va a pasar es que apellido, exclusión de herencia, inclusión de herencia. O, por último, imagínate, no sé, le han simulado la sucesión del señor y el señor resulta que vive. ¿Qué van a hacer? ¿Declarar uno? ¿Cancelar el asiento? O sea, es todo un tema que puede ir generando. Imagínense un defecto del registrador y del asistente, que en su momento lo extiende, puede tener muchas implicaciones. Lo que sí admito, y hasta ahora yo también lo hago, eso en mi práctica, es que si hay actos que tienen de alguna u otra forma vinculación y cierta coherencia interna, sí se puede extender un solo asiento. Ejemplo, una subdivisión con una subnumeración, una subdivisión con una jurisdicción. O sea, por ejemplo, hasta antes de la promulgación de la ley 30.099, ¿sí? Que se creó el distrito de Andrés Albino Cáceres, ¿se acuerdan? Ya. Hasta antes de esa fecha, todas esas partidas eran Ayacucho. Después de esa creación, a hoy en día son Andrés Albino Cáceres. Entonces, la resolución que aprueba la subdivisión se entiende que por folio real las nuevas partidas ya deben extenderse de acuerdo al bien, pero ya de acuerdo a su naturaleza geográfica como está. O sea, si él dice su lote tanto ubicado en la urbanización Jardín del distrito de Andrés Albino Cáceres, ya está se escribiendo la subdivisión y la jurisdicción. Pero hay una impresión interna. Si se declara nulo, imagina que se ha falsificado la resolución de jurisdicción, pero la norma ya está dada. Y la norma sí lo crea. A eso. Muy bien. Entonces, el principio de titulación auténtica, como decían antes, parte en realidad de esta disquisición jurídica entre título material y título formal, al que, si ustedes lo vamos a revisar, doctrina peruana, y hay gente que dice, no, que no funciona. Pero, y ahí les invito a, no tengo por qué ocultarles, la Ley General de Presupuesto del año pasado, la Ley General del año pasado, la Ley de Presupuesto de este año, del ejercicio 2019, que fue aprobada el año pasado, diciembre pasado, autoriza al registro convocar a 50 plazas registradores y 50 plazas de asistentes.
yo les felicito que ustedes tienen un poco de prestándose a la importancia de AMI y difundir el tema. Porque en realidad, como digo, no sé si han visto en internet, van a ver que en Lima, por ejemplo, hay un montón de centros de investigación, centros de estudio que están convocando precisamente para dictar esos cursos. ¿Por qué? Porque se vienen convocatorias, son 100 plazas, 50 plazas para registradores y 50 plazas para asistentes. ¿Cuál es el perfil? El perfil es que para registradores se necesita 4 años de abogado o 2 años de registrador, y para asistentes solo son bachilleres. Así que les invito a que estudien. Acá en Ayacucho sé que por lo menos debería haber de 2 a 3 plazas de registradores y de asistentes igual, de 2 a 3 asistentes. Lo malo es que, no es que sea malo, pero digo, en parte está mal, ¿no? Porque en realidad no nos han implicado dentro del sistema de la universidad, y es así que hay muy pocos de la San Cristóbal trabajando en el registro. Son de Ica, de Lima, de otros sitios. Qué bueno fuera que en verdad prestan atención y puedan acceder a estas plazas que quizá mucho más fácil. ¿Por qué les comenté ese tema? Porque yo me acuerdo cuando postulé la primera vez y la pregunta me hicieron: ¿cuál es la diferencia entre título material y título? Esa era la diferencia. Y la verdad, para mí un poco, en esa fecha me era un poco difícil diferenciarlo, pero en realidad en el fondo es imaginativo. ¿Por qué? Porque el título material es la causa o razón jurídica de la adquisición, modificación, transmisión y extinción de derechos. Constituye el aspecto estático y de resultado del fenómeno jurídico de inscripción. Y el título formal es el documento en el que consta o autentica la causa o razón jurídica, constituye la consideración procesal, dinámica y operativa del fenómeno jurídico de inscripción. Ejemplo, en el ejemplo que nos adelante, nuestra compañera tiene la escritura pública. Esa escritura pública que ha sido otorgada ante el notario, esa es el título formal. Y el título material es: habían 2 causas ahí, la sucesión y la compraventa. Esas son las que sustentan precisamente la adquisición, la modificación y la extinción. ¿Por qué es estático? Porque no va a cambiar en nada la situación de la sucesión de ella, salvo que habría, hoy en día es mucho para muchos de esos que se pasan de vivo, que el hermano o el mayor nomás se hace declarar heredero y no incluye a al resto de sus hermanos, y luego piden la inclusión, modifican. No es que modifican el acto causal, lo que pasa es que se agregan el dicho, porque ya ellos está, de por sí en realidad son herederos, solo que ahí no están declarados sobre la ¿verdad? En ciertos actos concretos. Quizá puede ser materia de investigación en algún momento, si a alguien le interesa, obviamente, los que hacen la gestión pública. ¿Qué pasa? A mí me parece un defecto, para mí particularmente me gusta un defecto, que el funcionario municipal o el funcionario del gobierno regional lo que dice resolución número tal y firma como 3 juegos originales. Dice: no, es que esto va a ser para la presidencia, esto va a ser para la administración y esto va a ser para mi archivo. Y bueno, la resolución de alcaldía igual. No podría ser. No sé. A mí me parece que no debería ser. No sé, quizá un poco materia de investigación que puedan. ¿Por qué? Porque es una sola resolución. Y lo que sale para poder efectuar serían que las copias certificadas. Cuando hay una partida de nacimiento, lo que se sentó es un acta. Lo único que hacen es sacar copia y entrar con un certificado y ya está. Y esa lógica es lo que tiene la matricidad del registro, que lo tienen es los notarios también. Porque en ellos lo que tienen es el protocolo de escritura pública. Y lo que hacen es eso, por obligación del artículo 85, lo que hacen es el traslado
Para el registro, como partes. Testimonio para el usuario. Boletas, meras informaciones. Esa es la lógica en realidad. Pero no cabe, o sea, me parece que no cabe que tantas resoluciones como puedas. Es una y esa no se acaba con esa. Pero también, como le decía, lo que pasa aquí lo que va a pasar en el tiempo es que poco a poco los hijos deben desarrollando, porque hasta antes incluso de la vigencia de esta ley de 1758, con la promulgación de esta ley de 1755 y antes de su promulgación, existían unos formularios que en realidad era como para poder dinamizar el registro y dinamizar el tráfico inmobiliario. ¿Por qué? Porque es un enfoque desde Hernando de Soto, desde el tema del Ministerio de Capital y todo ese tema, lo que decía es: denle el título al ciudadano para que el título con eso pueda ingresar con menos cheque que pueda ir, sea un agente. Entonces, para eso hay que dinamizar. A veces el costo de notariales son altos, y como los costos notariales son altos, lo que se ha ido diciendo es: bueno, creas el formulario, se través de un formulario, firma legalizada y ingresa al registro y ya está. Entonces, decía, se podría hacer ventas, hipotecas, etc. Siempre con formularios que no supere 20 días. Y ahí apareció un grupo de abogados llamados abogados certificadores. Eso, hoy en día, ya no se toma mucho tiempo. Pero también hay formularios que siguen vigentes, pero que quizá nuestra práctica social no los ha tomado en cuenta. Por ejemplo, el formulario de garantías mobiliarias. Si bien está vigente, es muy buena, pero ya de muy poca utilidad, mucha gente que no lo utiliza. El principio empezaría por cada bien como persona jurídica se abrirá una partida registral, y en caso de registro de personas naturales, en cada registro que lo integra se abrirá una sola partida por cada persona natural en la cual se generarán los diversos actos. Excepcionalmente podrán establecerse otros elementos que determinan la apertura de una partida registral. Ejemplo: el artículo 650 del Código Procesal Civil. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la partida registral no se puede aperturar por aperturar de un inmueble, por ejemplo, si no está en función a un dominio. O sea, solo si una persona acredita al registro y dice: soy propietario y tengo acá mi título de dominio, se apertura la partida, pero si no, no se apertura la partida. Entonces, nuestro sistema regula una excepción que fue incorporada con la modificación del Código Procesal Civil en el año 2008 con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y la modificación que hacen es incorporar el artículo 650, mucho que estaba derogado en todo por regir en para poder. ¿Cuál es la finalidad? Les dice: ejemplo, un inmueble no registrado, pero que si se sabe de quién es, se le embarga. Entonces, lo que ingresa al registro es para inmatricular el bien, pero solamente para publicitar la medida cautelar, no el dominio. ¿Es folio real? Sí, pero de naturaleza especial porque no hay dominio. No hay dominio. Están generados en función a un tratado. Títulos inscribibles que contienen decisión arbitral. Ese es un punto que lo que ha ido, lo que quizá ha dado cierta muestra de un análisis después del registro propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la figura del abogado arbitral en algún momento ha sido pésimamente utilizado, mal utilizado para generar perjuicios en el tráfico inmobiliario. Ya, ustedes saben por noticia, ¿no?, todo lo que ha hecho el arreo de Llano y todo este tema. Y que en realidad luego se ha ido modificando y ha quedado como esto, como con esta redacción. En el arbitraje institucional, el abogado deberá presentar el laudo arbitral protocolizado. ¿Qué quiere decir protocolizado? Incorporado al protocolo del notario. Para tal efecto, el parte notarial estará conformado por el acta, el laudo, el convenio arbitral y la constancia de la notificación a que se refiere al artículo 59 del decreto legislativo 1071, norma que regula. La protocolización se hará de conformidad con el procedimiento establecido en el decreto legislativo 1049, norma que regula el notariado y el reglamento de la ley 30.203. Eso es lo que ha ido modificando
propiamente el aula arbitral, como decía, que en un inicio ha sido mal utilizado. Partida registral. ¿Qué es una partida registral? Es una unidad del registro, conformada por ¿qué? Asientos, organizados sobre la base de determinados bienes o de personas susceptibles de inscripción, y excepcionalmente en función a otro elemento previsto por disposiciones especiales, como decían antes, los embargos de bienes inmuebles no inscritos. Los bienes no inscritos. Claro, hoy en día, como comentaba inicialmente, como la propiedad en el Perú, el registro de propiedad no es constitutivo, es declarativo, entonces hay mucha gente que prefiere no tenerlo registrado. Por ejemplo, los grandes lavadores de dinero, las propiedades que tienen extensas, inmensas, grandes, etc., pero no están registradas. Entonces, la forma de afectar estos bienes es, si se logra identificar que en efecto es el engañito de tal, entonces sí se puede afectar la garantía, sí se puede afectar a través de una medida obviamente dispuesta por juez. Entonces, vayamos un poco analizando, vayamos ya dentro de nuestro procedimiento, ese procedimiento que les decía inicialmente, desde la inscripción hasta la, desde la presentación hasta la inscripción. Y ahora terminaré. Muy bien, entonces, antes de la presentación, la rogación. La rogación no es una solicitud, no se materializa como una solicitud. No es ese formulario verdecito que llenan, no es eso. La rogación es la materialización de la presentación de un documento para ser calificado y de ser el caso registrado. Este tema de rogación está íntimamente vinculado al inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Política, que está vinculado al derecho de petición. Pero no es que sea un derecho de petición cualquiera, sino que lo que se hace es que se está exigiendo pues la generación de un efecto jurídico a través de la presentación del título, porque el efecto jurídico inmediato es la publicidad y el efecto de normas. No es que es un mero trámite, pero todavía existen dentro de nuestro sistema, y yo creo que sí, existen todavía dentro del sistema que hay gente que vive de la angustia de la gente y hay gente que vive de la desesperación de la gente. ¿A qué me refiero? Nuestros abogados, y hay muchos abogados, que dicen, a pesar que el registro no permite oposición, a pesar que el registro, si no solo por causas especiales, como por ejemplo la falsificación y la suplantación identitaria, entonces el usuario dice, mira, están bien, entonces ya, vamos a presentar una oposición. Por eso, por el escrito me cobran y presentan al registro. O lo que hacen es compilan un montón de fotocopias y presentan al registro como para que lo puedan calificar. Y de eso no se trata. Lo que se hace es materializar un instrumento, una rogatoria, un petitorio formal para efectos de publicidad, para efectos de pero lo que pasa ahí hay una discusión. ¿Qué pasa con el tema de la transgresión del derecho de petición que es constitucional? Entonces, lo que al final se termina es, muchos pretenden ampararse en eso y presentan al registro cualquier cosa. Pero lo que pasa es que el registro también ha ido ciertas veces enmendando estos temas ya para poder cortarles. Ejemplo, hay gente, como decía, tramitadoras, ¿no?, que hacen, sacan copias de cualquier cosa, escrituras, minutas, lo que sea, o unas minutos y lo presentan. Fotocopias simples. Y lo que el registro ha previsto es, un momentito, el registrador que ve que hay un título que sustenta solamente fotocopias simples, tacha sustantiva. Tacha sustantiva en menos de 72 horas. El título está totalmente denegado. Título, por ejemplo, de una modificación de área, una desmembración de área de un predio rústico sin presentación de planos, tacha sustantiva. Denegado definitiva. O sea, ya no, o sea, por eso digo, ha ido ciertas veces intentando. Pero como que aquí este tema de la rogatoria, lo que se ha ido generando es un tema de falsificaciones masivas. ¿Qué pasaba? El tipo presentaba la escritura pública, por ejemplo, un acta de transferencia al registro y hacía prácticamente una acta de transferencia falsa o una escritura falsa. Pero como para que no me involucren en eso, le ponían el nombre de otra persona. Juanito Pérez, no sé qué, o una copia así, cualquier cosa. O sea,
lo que ha ido el registro es un poco mejorando a ese tema y lo que ha ido poniendo en barreras. Ejemplo, el sistema biométrico. Hoy en día, tú pasas, presentas al registro, tienes que poner tu huella biométrica. Y el biométrico te reconoce si en efecto eres tú el que está presentando. Segundo, se ha ido esta norma, la presentación del registro de partes notariales al registro a través de autorización del notario. O sea, todo parte notarial que vaya al registro debe tener autorización notarial. Debe tener autorización notarial. O sea, pero que se ha ido un poco monopolizando el mercado, no es tanto por eso, sino es por una seguridad jurídica lo que se ha ido. Pero a eso existen ciertas excepciones, o hay sistemas también que han ido suplantando o mejorando el sistema de intermediación digital, por ejemplo. ¿Qué es el sistema de intermediación digital? El sistema de intermediación digital forma parte de este sistema de firmas electrónicas o firmas digitales. Entonces, ¿qué hace? El título se forma virtualmente dentro mejor dicho, el título se forma físicamente dentro del despacho notarial, pero viaja al registro y genera el asiento todo virtualmente. Eso queda a través de unos códigos de seguridad, a través del sistema de las firmas digitales, ¿no? Solicitudes virtuales, que también es, por ejemplo, bloqueo registral, y además la incorporación al módulo de usuario de las autorizaciones. Pero ahí también hay un defecto todavía, que ciertos registradores o existentes que empiezan a calificar el título en función al formulario verde. Y no es que sea formulario verde de manera material, no es que la rogación se ha materializado en ese formulario verde, que en el foro externo le llaman FUD, y todavía hay municipalidades como Sosas que todavía están con ese sistema, pese a que está prohibido, ¿no? Incluso creo que hay una resolución del Tribunal Constitucional que la venta de food, esas cosas está prohibida. Pero usted va a la Municipalidad de San Juan y la Municipalidad de Carmen Alto, para presentar una solicitud de hacer comprar un food. ¿Cuánto está el food? Un sol. No sé si les ha pasado esa experiencia. Y lo peor, te vas al banco, no sé, estoy hablando hace un año y medio más o menos, a la Municipalidad de Carmen Alto. Decía, paga un sol, pero en el Banco de la Nación. Entonces tienes que ir al frente, hacer una colaza, pagar un sol, para que saques y con eso recoges tu hojita para presentar una simple solicitud. Una cosa. Pero entonces, como decía, ese formato verde no es el que se califica y no es el que se... Eso es un modo arcaico de entenderlo, es un poco sugestivo, como decía. ¿Por qué? Porque la calificación es integral, es de todo, es integral. Un ejemplo clásico. Imagínense que el usuario presenta una compraventa celebrada con la señorita, con mi persona, y resulta que yo le vendo la propiedad y la propiedad está valorizada en $100,000, la señorita me paga 60.000 y me debe $40.000. Así está en la escritura pública y ese es el parte de notaría que nosotros formalizamos. Pero como yo soy interesado que he comprado la propiedad, entonces en el formato verde solamente pongo inscripción, compra-venta y lo presento al registro. Solamente inscripción, compra-venta y me hace la liquidación todo por solamente compra-venta y entra al registro. ¿Cuál es el efecto? Si nosotros pensamos que la rogación se materializa con el llenado de la solicitud y con eso, entonces el registrador o el asistente tiene que solamente calificar que el formato y solamente la compra-venta. Pero ¿qué dice el artículo sobre las hipotecas legales? 19.23. Es responsabilidad del registrador advertir que si existe un saldo de precio de venta, debe inscribir de oficio una hipoteca legal. Claro, pero también tres artículos siguientes, 19, 31, no dice, como se trata de derechos disponibles, se puede soltar. O sea, no se puede exigir.
Pero acuérdense que en la escritura sí dice, ¿no? Que $100,000, por las cuales el señor yo le pagué 60,000, le debo 40,000, y eso es lo que presenté al registro y solamente presenté por la compra-venta. Imagínense el craso error. Y entonces el registrador, de acá a un tiempo, resulta que la propiedad lo vende y la señorita dice, pero ese tipo vende $40,000. Ya no está registrado. Y dice, ¿cómo recupero? Pero si la propiedad ya no es no. Va al registro y le dice, pero la hipoteca. Y el registrador le dice, no, fíjate, solamente es materializado tu rogatoria a la compra-venta, no por hipoteca legal. ¿Qué pasa ahí? Creo que bueno, no hay nada en el tema de actos funcionales. Es una negligencia y debe ser pasible de una sanción administrativa, pero además también responsabilidad civil. Obviamente, además de responsabilidad civil. ¿Entienden? ¿Se entiende? Prioridad. Un aforismo jurídico propiamente de la institución del derecho romano, que es previo bastante por los pontios jure. Y no es que sea primero en el tiempo y primero en el derecho, ¿no? Como este dice, ¿no? Primero en el tiempo y poderoso en el derecho. No es que sea primero en el tiempo y primero en el derecho. Primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Así que, entonces, es el derecho para ocupar una posición expectanza. Y este derecho es el principio de prioridad, es una expectativa, no es una realidad. Pero se logra a esta expectativa a través de la materialización de la presentación de tu título, la generación del asiento de presentación y obviamente con la inscripción registral, porque el momento y la circunstancia en que, por ejemplo, tu título es tachado porque lo presentaste mal, se perdió la prioridad excluyente o la prioridad preferente. No es una expectativa, pero esa expectativa se materializa en tanto esos efectos se retrotraen hacia atrás, pero cuando en efecto se ha logrado inscribir. Los efectos de los asientos registrales y preferentes de los derechos que generan se retrotraen a la fecha y hora del asiento de presentación. Y hay una resolución del Poder Judicial de acá de Ayacucho que lo vi, que hay un caso de error ahí. Porque, ¿qué pasa? Un embargo lo presentan en enero y el otro embargo lo presentan en febrero. Resulta que el embargo de enero, distraidísima, la representante de la cooperativa lo presenta y lo deja en mesa de partes y se va. Claro, porque como ya lo presentó, es obligación del registro general, con la asiento de presentación, materializar en efecto el título y presentar y que entre en calificación. Ya. Y el usuario de la caja, de una de las cajas, por ejemplo, va y en febrero presentas el escrito, o sea, el oficio de la copia certificada de la medida cautelar, de la resolución que dispone de la medida cautelar, y en efecto paga las tasas registrales. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Acá no pagó y aquí sí pagó. Pero como en el registro son tasas registrales lo que se pagan, son de naturaleza tributaria, no se exoneran, entonces lo que pasa en el fondo es, esto lo observan diciendo, señor, primero pague, y esto como ya está pagado, se inscribe. Pero si se inscribe esto en febrero, esto se va a inscribir recién en marzo. Pero el asiento de la cooperativa ha estado reservado desde enero. Y no es que la interpretación sea al revés. No porque el otro se inscribió en febrero gana la prioridad. No existe eso. La prioridad está en función a la asiento de presentación. Los efectos. Claro, un título tiene vigencia 35 días hábiles, ordinariamente. Extraordinariamente se puede prorrogar por 25 días hábiles más. Pero de todo el transcurso del tiempo, la inscripción se retrotrae a la fecha del asiento de presentación. Excepciones a esa regla, la ley de bloqueo registral, que dice a partir de la fecha de la inscripción se empieza a contar el plazo del bloqueo, pero los efectos. Excluyente,
un título incompatible con otro no se puede inscribir, aunque sea de fecha anterior o igual, concordante con el artículo 26 del Código Penal. ¿Qué quiere decir eso? El que entra primero excluye al siguiente. Ejemplo, típico ejemplo del artículo 1135 del Código Civil. 135. La concurrencia de acreedores. Imagínense, muchos estamos tomando el ejemplo de nuestra compañera. Imagínense que le doy el vivo y le vendo la propiedad a nuestra compañera y nuestra compañera y nuestra propiedad. O sea, por ejemplo, resulta que estoy en Lima y quiero vender la propiedad en Ayacucho y ella viene a mi casa y en Lima y dice, entonces, ya, y le vendo una escritura en Lima. Ella feliz y contenta viene hasta allá. Resulta que me vengo por carnavales y la señorita me dice, pero ¿por qué me por $30,000? Yo te pago 50. Digo, no, mejor te vendo a ti. Te vendo a ella. Tampoco va al registro. Yo me tiro la tranca y después vuelvo ahí y le vendo a nuestra compañera después de los carnavales. Tengo 3 transferencias. Pero ella, que fue la última, va al registro y inscribe la compañera. Lo que en el fondo va a ganar es que esa inscripción va a entrar primero al registro y estos dos no van a entrar. Claro, ahí hay todo un tema de la discusión de que ya no había derecho a propiedad, que es un fin ilícito, todo el tema, esa es otra discusión. Esa es otra discusión para otra clase y quizá en otro escenario. Pero lo que va a quedar es que ese acto va a ingresar al registro y va a excluir a estas. O sea, es decir, si pasado mañana presenta a ella, el título va a ser tachado. O observado diciendo que en realidad es observado, que la propiedad es ajena y que puede ratificar. ¿La señorita? Eso es lo que va a hacer. Prioridad de acción. ¿Cuál es la excepción a eso? Hay una excepción que muchos no han dado en cuenta. Es en el caso de las sucesiones intestadas. Es en el caso de las sucesiones intestadas sin testabilidad. Ejemplo: papá, mamá viven, están felices todos ellos y ya, y en un momento determinado venden la propiedad. Imagínense, ayer mamá vi el ejemplo y un poco triste porque es un modus operandi ya de estos temas. Entenderán que nuestra región ha pasado por una violencia sociopolítica muy caótica durante las décadas 70 y 80 y una partecita de 90, en el que la violencia lo que ha ido es un poco desplazando a mucha gente. Y lo que hacen, la gente lo que ha hecho es, por ese desplazamiento y un poco por su desesperación, han ido vendiendo la propiedad. Y venden la propiedad y al final se van a Lima. Pero, y al final en el transcurso en Lima, en su estadía, se mueren. Y ahí hacen sus usos en el estado. Pero como ya lo vendió, y ahora los hijos están en Lima, todos ellos vienen en carnaval, les gusta la lugar, porque a quien no le va a gustar Ayacucho, ¿no? Bonito allá, entonces vienen, regresan y al final dicen, mira, esa por casa era de papá y mamá. Vamos al registro, sí, que sigue el nombre de papá y mamá. Entonces hacemos nuestra sucesión intestada y ingresamos al registro. Ingresan al registro como sucesión. ¿Se va a poder inscribir? Sí, se va a poder inscribir. Entonces, pero el comprador que lo compró en el año 90, en el año 80, que no lo presentó al registro, se da cuenta que los hijos vivos están haciendo la sucesión y están reclamando. Entonces lo que hace él es presenta su instrumento al registro. No excluye eso. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo sí se va a inscribir ese comprador. Pero doctor, y la sucesión intestada de ellos que no tiene ningún efecto porque ya no eran propietarios. O sea, ya no hay traslado dominio, ya no hay acto causal de dominio. El dominio ya no existía. Esa es una excepción que establece. Lo que no pasa con el tema de la concurrencia de acreedores. ¿Por qué? Porque en el caso de concurrencia de acreedores lo que ha generado es un conflicto ya de personas, entre varias personas, y consecuentemente lo que se tiene que dilucidar ya es en la esfera judicial. Para eso está la regla del Código de Derecho de Obligación, el Código Civil. Durante la inscripción, el registrador, como loco, tiene que firmar cualquier título, como hay otros notarios que también se le ve cualquier cosa, está que firma, y incluso está ahí la secretaria que le voltea la hoja y el tipo no sabe que está firmando, pero está ahí. No se trata de eso. Y hoy en día, por eso que
el sistema propiamente notarial está un poco, no sé si han visto los últimos pronunciamientos del decano del Colegio de Notarios de Lima, o sea, empieza a decir, no, ¿cómo es posible que el Consejo Notarial estaba enseñando solamente a denunciar la notaría? Sí, pero en algún momento el sistema notarial nunca tuvo un control. Y en muchos hemos tenido muchos ejemplos de esos temas, ¿no? Entonces, no es que el registrador también como loco se pone a firmar, ¿no? Es un buen ejemplo, sino que tiene que utilizar toda su sapiencia jurídica para desplegar todo un tema de principios y poder calificar y poder generar el asiento registral. Por eso que la calificación registral puede ser, la cabría dando tres tipos de distintos: los relacionados con el contenido del título, los formales atinentes al documento y los dependientes del registro. Otro, Javier Gómez Gallego, dice que la calificación consiste en el examen o comprobación que hace el registrador de la legalidad de los títulos que se presentan para registrar. Y la calificación tiene que verificar el cumplimiento, verificar el cumplimiento de las formalidades, capacidad de los otorgantes, validez del acto, verificación de los obstáculos, condiciones incluibles y no incluibles. Ahí hay un tema que, como decía inicialmente, ¿cuál es primero? ¿Es la calificación registral o es la legalidad? ¿O son complementarios ambos? ¿O son? En realidad, el principio de calificación, el principio de legalidad, como decía, es un principio, no es puramente de derecho registrado. El principio de legalidad es un principio de derecho administrativo y como parte del derecho público forma parte incluso de nuestro sistema constitucional. Por ahí que en el artículo 51 de la Constitución existe ese principio de legalidad y en el artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales existe pues ese reconocido ese principio de legalidad. Y lo que en el fondo lo que pasa es que esa calificación registral que Gonzalo Solano, como jurista español, establece que en cuanto supone una actividad del registrador depuradora de titulación presentada al registro, es el instrumento para hacer efectivo el principio constitucional de legalidad. Lo que hace es que a través del principio de la calificación registral se materializa propiamente el principio de legalidad. Se materializa propiamente el principio de legalidad. Hay parte una discusión sui generis que es merecedora de nuestra atención. Es que este principio de legalidad lo que hace es que el registrador le enmarca dentro de un sistema y un parámetro jurídico determinado. Por tanto, no está a la discrecionalidad del registrador calificar de una forma o calificar de la otra forma. Tiene que tener amparo jurídico y tiene que tener sustento legal. Sustento legal. A eso, por eso cuando en ningún momento determinado decía, cuando algunos colegas dicen, es criterio del registrador. Lo que pasa es que ese criterio no está amparado en el derecho. Y es un principio de derecho. Lo que no hace distingo el derecho, no se puede hacer un distingo sustantivo. En concreto lo que es el registrador está parametrado por normas jurídicas establecidas. No es que está al criterio del registrador calificar de una forma o calificar de otra forma. Yo sinceramente no podría tener criterio para forma de escribir el asiento, para forma de extender un asiento registral, pero para calificar propiamente tiene que tener sustento legal. Por eso que en un momento, mediante una resolución administrativa se le ha dispuesto incluso formas de calificar, dentro de la forma de calificar como si fueran estudiantes de antecedentes, bases, defectos advertidos, base legal y conclusión o sugerencia. Se ha ido un poco más sistematizando esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en los registradores en provincia lo que hacían es criterio del registrador y entonces empezaban a elucubrar jurídicamente y hacían ciertas interpretaciones muy salidas de marco legal y marco constitucional. Entonces, esta función calificadora que en un momento se discute si es una función judicial, una función judicial de tipo jurisdicción voluntaria, una función administrativa, en el fondo termina siendo pues una función de naturaleza especial o autónoma. ¿Por qué también es natural, es especial y autónoma? Porque dentro del
de la ley que lo crea, el Sistema Nacional de Registro Público, lo digo, establece, pues, reconociendo básicamente que ese principio de especialidad y de autonomía. Por eso que el registrador en la doctrina española dice son jueces de títulos. Ellos responden por los actos de cómo lo califican. Entonces, la característica de la calificación es personal e indelegable, exclusiva del registrador. Por eso que no se admite y no podría admitirse delegaciones. No delegaciones. Entonces dice, y la responsabilidad funcional del registrador es personalísima. No es que yo, bueno, me equivoqué, por tanto lo voy a jalar al asistente más. No hay figura jurídica como puede ser. Las responsabilidades funcionales dentro de un procedimiento administrativo disciplinario incluso son personalísimas. O sea, así como entonces, es independiente autónoma porque el registrador no está vinculado por pactos, decisiones o particulares que traten de limitar el ámbito de la calificación. O sea, por tanto, no puedes admitir que un superior te llame y que diga califica bajo esta forma, inscribe este título, observa este título, tacha este título. No existe esa forma. Entonces, es responsabilidad de cada uno. No se vinculan a decisiones de otros órganos o entidades, salvo los precedentes de la observancia obligatoria que, como decíamos, formamos parte de un sistema romano-germano en el cual, dentro de un sistema jurídico, existen ciertos parámetros positivizados y existe, pues, el reconocimiento también de los precedentes de observancia obligatoria como pleno jurisdiccional o los precedentes constitucionales. Entonces, los precedentes de observancia obligatoria sí implican una forma de delimitar incluso esos criterios dispares del registrador y que dice, para no aislarse, lo que determina es bajo esta forma vamos a calificar. En eso sí, lo que también ocurre es que aquel que inobserva un precedente de observancia obligatoria incurre en responsabilidad funcional. O sea, el registrador no puede calificar bajo la forma como quiere, sino sí o sí tiene que determinarse dentro de los parámetros legales, en su efecto dentro de los precedentes de observancia obligatoria. ¿Qué pasa con los plenos registrales? En el caso de los plenos registrales, en realidad delimitan un poco ya más o menos el criterio jurisprudencial que se le adopta, pero no son de observancia obligatoria. O sea, si yo me aparto de un pleno jurisdiccional, un pleno registral, o sea, no me van a sancionar, pero si me aparto de un precedente, sí me van a sancionar. Me tendrían que sancionar. Es obligatoria porque no puede exigirse realizarla, salvo aquellas que sean, la misma norma lo reconoce, el modo de reglamento lo reconoce las formas de por qué tiene que exigirse: decoro, por incompatibilidad familiares, por motivos justificados que también lo establecen, sujeta a responsabilidad civil, penal, administrativa, revisable ante decisiones del registrador. Hay posibilidad de recurrir, que es ante el tribunal registral. El tribunal registral que está aquí en el Perú existe 5 salas, en Lima hay 3 salas y Ayacucho forma parte de la sala de las salas que están en la ciudad. Entonces, ¿es posible recurrir? Sí, es posible recurrir a través del recurso de apelación, pero hay un tema ahí que no está reconocido dentro del tubo de recursos legal. Es recurso de reconsideración. ¿Se podría plantear? El tubo no lo dice, no lo establece. El tubo de registro público no lo establece, tampoco el Código Civil. Sin embargo, como le decía inicialmente, es un derecho administrativo de naturaleza especial, pero no deja de ser derecho administrativo. Y por tanto, sí se pueden utilizar las reglas de derecho administrativo para esta figura, siempre y cuando no transgreda derechos y no esté en contra del sistema. Obviamente dicho, es integral, como le decía inicialmente, ¿no? Porque la rogación implica a todo el título presentado, material y formal, no solamente al que se llene en el formato del formulario. Orientada a la inscripción, facilita y propicia la inscripción. O sea, el registrador tiene que orientar un poco a la inscripción, pero hay registradores que en realidad lo único que se abocan es dónde lo observo, qué cosa lo observo. Todavía sienten un placer al decir que una observación sabrata, como una observación como para que nunca regrese. Entonces, esa no es el sistema. En realidad el sistema tiene que ser
el registrador tiene que propender a la institución sujeta a reglas y límites establecidos para ambas instancias en el procedimiento, que están propiamente los límites están propiamente establecidos. El artículo 2011 lo establece, pero lo establece que los registradores califican la legalidad de los documentos, la capacidad de los sobrevivientes, la validez del acto. Bueno, pero ahí hay un tema que de alguna forma ha ido, podemos generar espacios de debate quizá en otro momento, en otras circunstancias, si se da el caso, ¿no? Pero existen ciertos precedentes que han ido limitando la función calificadora del registro. Ejemplo, es el quinto pleno del Tribunal Registral, el tercer precedente, que es el registrador no debe calificar el fundamento de la adecuación a la ley de las resoluciones judiciales. O sea, la resolución judicial al juez tienes que hacerle caso como corresponda, no podemos. Más o menos es. Además, pero, claro, lo que sí tiene que hacerse es adecuación a las partidas registrales, a los antecedentes. Pero hay algo, una situación sui generis. Ejemplo, del año 2013 hay un precedente que establece que los actos administrativos no se puede calificar la motivación y el fondo, los fundamentos por los cuales han sido expedidos esos actos administrativos. Pero entenderán que estamos en una sociedad donde la administración pública, el control de legalidades, y que por tanto lo que nos están haciendo es, lo que en el fondo estamos haciendo es entrar al registro de actos un poco, digamos, ejemplo, por ejemplo, ¿no? En algún momento determinado había un funcionario de TMX que en el periodo de Yanama aprobó, Oyepata, mejor dicho, aprueba una habilitación urbana, la recepción de obra de la habilitación urbana. ¿Pero qué va a recibir de obra, pero si no hay nada de obra? O sea, no hay agua, no hay desagüe, y las vías están porque están, y no hay veredas, etc. Entonces, ahí no se puede aprobar una resolución de aprobación de habilitación urbana, recepción de habilitación urbana, recepción de obras de habilitación urbana, porque sencillamente no existe la condición. Pero entonces, si aplica el precedente, dice, tú no puedes observar el fondo ni la motivación de ese acto administrativo, bueno, nos está limitando prácticamente nuestra función calificada. Pero, además, y en su momento determinado, cuando sale esta ley, la ley 27.333, su antecedente, la ley 27.157, que era esa ley que facultaba a notarios a poder llevar procesos no contenciosos, propiamente de prescripción adquisitiva, igual decía que el registrador no puede calificar el fondo ni la motivación. Pero la historia nos ha ido dando la razón a nosotros, y sobre todo a los registradores. ¿Por qué? Porque imagínense, entre copropietarios, la regla del 883, 985 del Código Civil, que te dice, no procede la prescripción adquisitiva entre copropietarios, entre cuotas y llaves. El derecho de división y parcelación es imprescriptible, o sea, cualquier momento se puede prescribir. Cualquier momento se pueden dividir, es imprescriptible. Pero no procede la prescripción adquisitiva entre copropietarios. Pero había un notario, yo lo escuché en una ponencia acá, y el escucho decía, sí pues, pero ¿qué pasa si este propietario, o sea, imagínense que nosotros somos copropietarios y compramos un inmueble, imagínate, pero ¿qué pasa si este propietario, ya no quiere hacer valer su título de propiedad y empieza a hacer valer su título posesorio? Y en función a su título posesorio prescribe, y eso está válidamente convalidado. Me parece que donde se hizo una alquimia jurídica para poder resolver un tema en su propio interés. No sé. Y la historia nos ha dado una razón, le digo, porque ese título que entra al registro no podría yo observarlo, porque estás calificando el fondo, la motivación del acto de la formalización del notario. Entonces lo que ha hecho es, pero ¿qué pasa? Plantea nulidad de acto jurídico y en primera instancia, nulo. Segunda instancia, nulo o casación, nulo. O sea, el acto es nulo. ¿Por qué? Porque se está dando una norma imperativa. Nulo. Y nos ha ido un poco dando la razón. Entonces, o otros ejemplos, el notario dice, igual hace su alquimia jurídica y dice, un momentito, mira, o su disquisición jurídica dice, los aportes de bienes son propiedad todavía de la asociación. Ejemplo,
En Ayacucho tenemos una asociación muy grande, la asociación, por ejemplo, Olivos, todo el mundo conoce, y tiene un área de deporte, está en una villa. Se supone que el bien está aportado, y por tanto, si la resolución, el acto administrativo dice aprobar la recepción de obra de la habitación urbana de Los Olivos, aprobar el cuadro de distribución de área y aprobar además las áreas de apoyo, que se entiende: salud para salud, educación para educación, área verde para áreas verdes, comunal para televisión comunal, etc. Entonces, pero la asociación deja de ser propietaria en el momento y la circunstancia en que entrega esos bienes, lo que la municipalidad dice: recibo estos bienes o recibo estas obras. El notario no puede hacer una compraventa sobre eso. Y lo que hace el notario es: no, pero lo que pasa es que no hay todavía título de dominio. Dice, porque el título de dominio tiene que ser un acto traslativo, en un instrumento, y que por tanto, como no hay minuta de la asociación a favor del Ministerio de Educación o de la asociación a favor de la municipalidad, es de la asociación y puede venderlo. Y resulta que el notario al final tiene que formalizar. Claro, en esos casos nosotros sí podemos tacharlo, ahí no hay todavía presidente que nos diga no puedes. Pero imagínense que estamos llegando a ese nivel de decisión jurídica. Yo considero, por esta parte, ahí debería haber responsabilidad funcional del notario. No es posible que el notario formalizar un acto que por sí es inválido, ni siquiera ineficaz, es inválido, porque el bien, el objeto en sí no existe. El objeto en sí, objeto jurídicamente imposible, porque el objeto ya pasó a la esfera del dominio de la otra persona. Dicen, pero no hay título mío. Pero la ley de garantía, la ley de habilitaciones urbanas así lo dice: a partir del momento de las circunstancias de la recepción de obra, el bien está transferido. Bien, tracto sucesivo. Un tracto sucesivo está regulado en el artículo 2015 del Código Civil y es la consecuencia de un asiento con otro. Permite confrontar documento calificado versus asientos registrados. Lo que se hace lo que se verifica es asiento registrado con un documento para poder hacer concatenación sistemática. Tiene efectos excluyentes en caso de incompatibilidad. Se produce el cierre del registro. Lo que decía en antes, la incompatibilidad parte en el que, a partir del momento en circunstancia en que se inscribe la primera compraventa, excluye al resto y que rompe precisamente la excepción a esta regla, que lo que le decía también, lo que reconoce precisamente en los traslados de dominio y las compraventas. Usted dirá, no hay tracto sucesivo, como decía en el ejemplo anterior, ¿no? Imagínense que ella es mi hija y ella ingresa como sucesión intestada y nuestra compañera es la compradora. Entonces, a pesar que ella está en la partida ya como propietaria, con la compraventa que le hice antes en vida, va a poder ingresar la otra. Entonces, dice, no hay tracto sucesivo. Hay tracto sucesivo, lo que pasa es que el derecho de ella ya no debió existir. El sistema genera esa excepción y permite precisamente la excepción, a pesar que ya entre ella y él no había este tracto sucesivo, ¿no? La inscripción propiamente dicho es, o sea, el tracto sucesivo, concluido la evaluación, lo que va a generar es precisamente la inscripción de un acto. Esta inscripción es la aceptación de la solicitud de inscripción, es el acceso de un acto o derecho al registro, es el sustento de la publicidad del registro, es el sentido de la oponibilidad, es amparar a los terceros que contraten de buena fe y sobre la base de lo que aparece en el registro. O sea, prácticamente la cúspide del título es que tenga la inscripción registrada. Incluso desde el enfoque puramente del derecho notarial, la cúspide de un instrumento notarial es que sea registrado en efecto tenga, o aquellos que no pueden registrarse tengan eficacia, no como antes el acto. O sea, no tiene sentido declarar una prescripción adquisitiva que luego va a ser nulo, porque de por sí es nulo, y que al final el acto es inválido y ineficaz, o una escritura pública que no tenga, como le decía antes en la transferencia sobre bienes de dominio público. El asiento registrar siempre expresa el acto jurídico, el derecho inscribible, está en función a un título y la inscripción no convalida actos nulos o nulables. Ojo, eso, esa es la última parte. La inscripción registral no convalida actos nulos ni anulables. El registro es
Por eso que, claro, goza del principio de legitimación, el artículo 20 dice el Código Civil. Sin embargo, 23, sin embargo, es pasible de cuestionar en la vía judicial su validez o invalidez de ese centro de registro. ¿Por qué? Porque sencillamente, como decía, no convalida actos nulos. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, es la inscripción del derecho propietario en un registro público, el medio a través del cual el derecho trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza y por ende para el desarrollo económico de la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Si nosotros nos damos cuenta, no es quizá una sentencia dispositiva, pero recoge propiamente la esencia de la institución. La esencia recoge propiamente la esencia de la institución. Hay otra sentencia: los que ostentan un título escrito cuentan con un derecho apropiado ponible y económico, razón por la cual será más difícil despojarlos injustamente de su propiedad con el desmedro económico que ello acarrea. Las anotaciones preventivas ya han ido un poco ahí, existen todavía dentro de nuestro sistema y existen como tal. Son notas precautorias, preventivas, de mero aviso, nada más. Ejemplo, las anotaciones preventivas que se hacen en el saneamiento de bienes estatales, en los procesos de prescripción adquisitiva del mismo, en las sucesiones intestadas, la anotación preventiva de sucesiones intestadas. La consecuencia de la inscripción es la publicidad, la legitimación y la fe pública registrada. Con la inscripción se activan ¿cuáles? Todos esos: la publicidad, la legitimación y la fe pública registrada. La publicidad material formal. La publicidad es prácticamente la razón de ser del registro, el efecto del registro. Es para los que ha sido creado, tienen una concepción material porque es la posibilidad legal del conocimiento de las situaciones jurídicas, publicidad de los derechos reales, implica el tránsito del documento al registro. Y la publicidad formal es la información de las situaciones jurídicas registradas. Publicidad de los asientos recorre el camino inverso, es decir, va a los registros de los sujetos. Es un poco difícil de entender, pero vamos un poco a simplificar. Cuando nosotros hablamos de publicidad material, estamos hablando de esa posibilidad de que todo el mundo conoce lo que está en el registro, sin prueba en contrario. O sea, no que no sabía, que no conocía, sin prueba en contrario. Lo que cobra en el registro, porque nuestro sistema así está concebido, sin prueba en contrario. Es la posibilidad legal de conocimiento de las situaciones jurídicas. Implica el tránsito del documento al registro, porque ya el documento ya fue registrado y genera el efecto erga omnes, sin prueba en contrario. Y la publicidad formal es que todas esas informaciones que tiene el registro ya pueden ser generados a través de, digamos, los asientos registrales, y recurre pues el inverso del registro al sujeto. Cuando tú vas a sacar tu copia literal, empiezas a materializar lo que dice la publicidad formal. La publicidad material es una publicidad jurídica, ¿sabes? Ahí hay una diferencia igual entre, como lo dice, el registro administrativo y el registro jurídico. Publicidad administrativa y publicidad jurídica. Lo que pasa es que la publicidad jurídica otorga el registro todos los derechos y otorga además el efecto de normas como señores, ya hemos acabado. Muchas gracias. No mentiras. Bueno, ya estamos. Entonces, pero
Como le decía inicialmente, la publicidad propiamente está fundamentada en las partidas registrales. Y la partida registral es una unidad de registro que está dado por los asientos, la publicidad y todos los efectos que pueden afectarse. La publicidad formal, ya les lo comentaba, hay una casación, por ejemplo, del año 2005, debiendo entenderse que el citado principio de publicidad está referido no solamente a los asientos registrales, sino también a los títulos archivados. Esta fue el inicio prácticamente de un sistema que muchos registralistas, digamos, apasionados por el registro, decían que lo que vale y la cúpide es el tema del asiento, no los títulos archivados. Pero esta casación marca un hito dentro de nuestro sistema, porque a partir de ese momento empieza a discutirse que los efectos de la publicidad no solo eran los asientos registrales, sino los títulos archivados. Y eso, como le decía antes en un instante, después de las consecuencias que tuvo a través de la ley de Orellana, lo que hay es algún antes y después. Por eso que posteriormente a eso es que se promulga la modificación de la ley, específicamente la ley de fortalecimiento registral, y consecuentemente modifica que normativamente, ya no solo sentencia judicial, es que los efectos del asiento registral ya no solamente son los efectos de la publicidad, mejor dicho, no son solamente del asiento, sino también los títulos archivados. Entonces, ahí hay un tema prácticamente de fractura del nexo causal de la responsabilidad del registrado. O sea, si me equivoqué, en el ejemplo que les daba inicialmente, en la compra-venta que hacíamos con nuestra colega, que solamente la que pagaba 60.000 soles y 40.000 le debía, y que por lo tanto debía inscribirse en la hipoteca, lo que va a pasar ahí es que si entra al registro y solamente inscribió la compra-venta y no la hipoteca legal, pese a un dispositivo legal que así lo exige, lo que va a hacer es el registrador con facilidad de fractura en nexo causal. La publicidad afecta no solo al asiento, sino también al título archivado. Por tanto, era obligación del comprador. Un poco discutible el tema de la responsabilidad administrativa, el tema de la responsabilidad civil, discutible, pues se torna todavía discutible, pero lo que no queda discutible es el tema de la responsabilidad administrativa, porque a nivel de fuero administrativo hay indudablemente el tema de negligencia, ahí sí o sí debe. En el tema civil todavía es poco discutible, ¿no? Bueno, novedades, la alerta registral, y luego ahora último, la alerta registral, que no es otra cosa que en realidad es una alerta registral de naturaleza puramente administrativa y de conocimiento. No tiene efecto jurídico. ¿Qué implica? La alerta es como crear tu correo Gmail, tu correo Gmail, creas y te asocias a tu correo electrónico a una partida registral. Y cualquier movimiento que haya en función a esa partida, lo que van a hacer es remitirte una alerta. Pero solamente tiene como una especie de información, publicidad interna. No hay un efecto, como decía, no hay un efecto jurídico sobre tal. Las inmovilizaciones de las partidas, que de alguna forma se iban discutiendo digamos, los efectos prácticos de esto. Pero lo que ha hecho las inmovilizaciones de las partidas registrales, lo que hacen es prácticamente estatizar la dinamicidad de las instituciones, pero no la publicidad. ¿Por qué? Porque se entiende que la publicidad puede volver a sacar cuantas veces sea esa partida registral, literal, o incluso los dos terceros tienen conocimiento de los asientos que están. El principio de legitimación es igual ahí la legitimación es un principio expectatísimo, no es un principio materializado, no está puramente en la práctica diaria, no es que yo tengo el principio de legitimación mientras tengo una escritura.
porque estoy en una expectativa, lo tendré legitimado en efecto y, por tanto, debo estar protegido por ese principio en cuanto en efecto mi escritura o mi instrumento tenga acogida al registro. Si no tiene acogida en el registro, básicamente este principio no tendría operatividad. Es una apariencia de la veracidad. Adquiere quien logra acceder al registro para emplazarse en él el que inscribe, solamente aquel que logra en efecto escribir. Ahí hay toda una disquisición todavía, un poco. El artículo 219 del Código Civil, numeral 3, del Código Civil, está referido en realidad a todavía el principio de la conservación del acto jurídico. Por ejemplo, la titulación de COFOPRI sobre dichos terrenos, mercados públicos, se da incluso en los casos que existen títulos de cualquier naturaleza, escritos o no, decreto supremo, artículo 23 del Código Civil. ¿Qué es lo que pasa? A ver, un poco ejemplificando este tema. A ver, lo que pasa acá hay una situación que pasa. Se presume que cuando una pareja se casa, adquiere un bien, lo hace bajo un régimen de sociedad de ganancias. Salvo que antes de eso haya celebrado un régimen de separación de patrimonios y que esto está registrado. Si no, se presume que es una sociedad. Pero lo que ha permitido la legislación, además de COFOPRI, es, por ejemplo, si COFOPRI en el proceso de saneamiento encuentra solo a la señora, entonces lo que dice el ejercicio del dominio de hecho que tiene, que es puramente posesivo, lo hace a título personal y por tanto no lo hace a título de la sociedad ganancial. Y es así que se reconocía y por tanto se titulaba solo a nombre. No sé, solo a nombre de la persona que en efecto está en la posesión del bien. Por eso que vivamente hay sectores en el cual el marido se titula en otra parte, el varón en otra parte, porque en esos momentos se prohibiría que hayan títulos de dominio en una sola funcionalidad. Entonces, lo que hace el principio de legitimación es que si una vez que está titulado al nombre de la señora, la única titular de ese inmueble es él. Dice, sí, pero puedo hacer una ratificación de dominio. No existe ratificación de dominio, porque el título de dominio en realidad ha sido puramente reconocido por un acto administrativo que COFOPRI lo ha expedido. Fe pública registral, que en realidad es toda una discusión, y con eso acabo. El tema de fe pública registral tiene un antes y un después también a partir de la promulgación de la ley de fortalecimiento registral, que modifica propiamente el artículo 14 del Código Civil. Y la fe pública registral en realidad es la posibilidad de mantener la titularidad del derecho real inscrito. Terceros de buena fe y a título oneroso hubieran celebrado un negocio jurídico válido, confiados en el contenido del registro a pesar de la inexactitud. No alcanza a los títulos gratuitos y tampoco alcanza a los títulos que se hayan celebrado de mala fe o a títulos que tengan una apariencia de inexactitud. La inexactitud propiamente dicho estaría, por ejemplo, dentro incluso no solo del asiento registral, sino en el título. ¿Por qué? Porque hoy en día, como decía, el efecto de la publicidad no solo del asiento registral, sino también de la publicidad. Bueno, chicos, no sé si tendrán me encantaría continuar, ojalá que no se pueda programar otra sesión, pero lo que pasa es que ya tengo 19 minutos retrasado. Y no sé, alguna duda, comentarios. Tengo una consulta. Usted habló sobre el título archivado. En Arequipa hubo una sentencia del Tribunal Constitucional respecto al precio o al cobro que hacía registros públicos respecto a las copias simples. Me parece que es 4.86, 5 soles. Y según el Tribunal Constitucional, a través de un habeas data,
el tribunal ordenó que Registros Públicos debía otorgarle la publicidad al precio, bueno, muy correcto, de 10 céntimos. Al costo de producción, ¿no? De 10 céntimos. Pero ¿qué sucede con esa sentencia? ¿No debería ser aplicada a nivel nacional? ¿O solo en ese caso específico? En realidad, al final la sentencia no estaba casada en función. A ver, ahí hay un tema, que también era parte de la nota de hoy día. Publicidad simple y publicidad forzada. Creo que tenemos en Latinoamérica, en Perú, el sistema registral peruano es uno de los mejores. Es uno de los prácticamente mejor desarrollados. Y tenemos el honor de que en toda Latinoamérica haya un reglamento del servicio de publicidad registral, que incluso se promulgó en 2015, ¿de acuerdo? Tuvimos el honor de tener presente acá en Mercedes Paredes, presentamos un libro presentado la es un reglamento que ha sistematizado